Hola de nuevo y bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa María en el Misterio de Cristo, en el que, como ya sabéis, estamos acompañando al Papa San Juan Pablo II en la lectura de la encíclica que escribió sobre la Virgen, que se llama Redentoris Mater, en la que él comenta también lo que el Concilio Vaticano dijo a propósito de la Virgen. Digamos, la palabra que el concilio tenía que decir sobre la Virgen para nuestros tiempos, y él la comenta con ese amor por la Virgen, esa devoción y piedad mariana que el Papa ha tenido desde niño y creo que mucho más grande y con más sentido en su pontificado, ¿no? Al que consagró desde el inicio a la Virgen. Y el Papa nos está hablando ahora de cómo María está en el centro de la Iglesia. No es una persona, aunque sea una persona excelente y extraordinaria, pero con una misión individual, sino que el Papa nos está ayudando a verla en función, o a la luz, mejor dicho, del misterio de Cristo. Es una persona que fue ya elegida desde el principio para recibir el don de la maternidad divina, ¿no? Para que en ella se encarnara el Verbo de Dios. Y entonces el Papa está viendo cómo en ese momento de la Anunciación la gracia que el ángel anuncia, llena eres de gracia, es ya una gracia de la nueva alianza, es ya una gracia del Nuevo Testamento, la misma gracia, por así decirlo, que a nosotros nos quita el pecado original y nos hace hijos de Dios, solo que en ella con una plenitud inmensa, ¿verdad? Porque ella había sido preparada desde el comienzo y había sido enriquecida por la elección de Dios, por el amor de Dios, porque Dios la veía ya como madre de su Hijo. Y uno se puede imaginar cuánto un hijo quiera enriquecer, embellecer y dignificar a su madre, ¿no? Cualquiera que pudiera haría esto con la propia madre, pues Dios que pudo quiso hacerlo y lo hizo, ¿no? Como dicen los santos. Y ella, en esta fe que tiene en la Encarnación, esta actitud que tiene de humildad, y aquí la sierva del Señor, frente a esta proposición de ser la Madre de Dios, dice que el Papa, que cuando la Iglesia la contempla, no puede sino sentir hacia ella una inmensa piedad y veneración. Es decir, que cuando nosotros veneramos a María o cuando nosotros la invocamos, no la estamos invocando como una persona aislada, excepcional, como si fuera la mejor de la clase, entonces decimos, madre mía, qué notas tan buenas ha sacado, sino que la estamos contemplando a la luz de Jesucristo, como Cristo la contempla. La Iglesia posee este tesoro, ¿verdad?, que contempla a Jesús con los ojos de María, con la fe de María, y puede contemplar a María también con los ojos de Jesús. ¿Cómo la ha contemplado el Señor? ¿Qué ha visto Dios en ella para que la haya elegido en ese momento de la Anunciación, la haya encontrado preparada y digna de la gracia de la maternidad divina? Y cuando nosotros contemplamos esto, pues aunque no lo podemos entender, porque no podemos absolutamente agotar este misterio, pero evidentemente quedamos como asombrados, admirados, llenos de alegría y de gratitud, porque el Señor ha preparado esta mujer. Como decíamos en algún otro capítulo, ¿quién hubiera podido recibir el don de la Anunciación y de la encarnación del Verbo de Dios? Solo alguien que Dios mismo hubiera preparado de una manera única y superior. Y ya vemos en esta gracia que Dios le da a María, y además también en esta preparación de María, en esta actitud de apertura, de docilidad, ¿no? En esta apertura esponsal, también podemos decir, ¿no?, de María al Espíritu Santo, porque ella se pone en completa disposición, ella, digamos, se dedica exclusivamente a la obra de Dios en ella, ¿no?, como puede hacer un consagrado. Por eso María es la primera consagrada. Como puede ser un consagrado que renuncia pues, a otras actividades, a una familia, tal, para dedicarse y consagrarse por entero a la escucha de Dios y al servicio de Dios.
y al servicio a los hermanos, ¿no? Porque eso es lo que Dios encomienda a los religiosos. Así María, en esa actitud, nos está señalando el Papa, digamos, en su corazón, en este corazón de María, con esta disposición, nosotros también vemos la disposición que a nosotros nos pide también nuestra propia misión. Porque es que lo impresionante es que no solo Cristo tiene una misión en el plan de la salvación, no solo María tiene una misión en el plan de la salvación, sino que cada uno de nosotros estamos recorriendo también esta historia de la salvación. Y la Iglesia entera, como hemos dicho ya, y el Papa repite a menudo en la encíclica, recorre un camino, una peregrinación, dice él, en la fe. No solo física, porque va extendiéndose de un sitio a otro, sino también como en profundidad, en conocimiento. El Papa dirá que la Iglesia recorre el mismo camino que ha recorrido Cristo. Y María acompaña a la Iglesia igual que ha acompañado a Cristo en su vida. Porque María no es que tenga una misión en la Anunciación y después desaparece porque era solamente el instrumento humano para la concepción del Verbo de Dios, la encarnación del Verbo de Dios, sino que María es una madre verdadera, ¿no? O sea, tenemos que ver cómo Dios se toma en serio, por así decirlo, en consideración a la persona. No crea a la persona con su libertad, su capacidad de amar, su capacidad de corresponder, para utilizar sencillamente una facultad, sino que busca la cooperación de la persona entera, ¿no? Eso es lo que hace María. Como dice el Papa, que es tan bonito como María corresponde con su yo personal femenino. Ella es una mujer, pues responde en femenino. Aquí la esclava del Señor. Esta actitud de María la acompaña durante toda la vida de Jesús y todo el desenvolvimiento del misterio de la redención, hasta la cruz. María también está ahí, en pie, y esta es una actitud que la hace tener casi un oficio sacerdotal, ¿no? Como todos somos sacerdotes no ministeriales, somos sacerdotes para poder ofrecer a Dios sacrificios de culto, oblaciones, sacrificios, ofrendas. Y ella está ahí en actitud oferente, ofreciendo al Hijo de sus entrañas, como Cristo se está ofreciendo también, asintiendo, aceptando y cooperando también con la propia inmolación de su corazón, ¿no? Con el propio sufrimiento de su corazón de madre. Esta es la fe que acompaña, digamos, la misión de la Virgen durante la vida de Jesús, y dice el Papa, no se ha parado ahí, también la vemos presente en el cenáculo. El cenáculo, como sabemos, es el nacimiento de la Iglesia, del nuevo pueblo de Dios, y María también está ahí como aquella que ofrece a la Iglesia, que posee en sí toda la riqueza y toda la profundidad de la fe del hombre. En ella encontramos esta persona humana que ha tenido una fe y una apertura a Dios, la primera de todas y la más profunda de todas, y además la más evidentemente identificada con el misterio de Cristo y con el plan de la salvación. Entonces la vemos ahí, pues podríamos decir como un fuego que alienta y que calienta el corazón de los discípulos, ¿no? Y que atrae la venida del Espíritu Santo, que es lo que atrajo, si podemos hablar de esta manera, al Espíritu Santo con su sombra para realizar esta nueva creación, que fue la encarnación del Verbo. Pues el amor de María, el amor que el Señor había encendido en el corazón de María, su profunda fe y su gran humildad y docilidad. Pues esa es la misma disposición con la que María está en el cenáculo, ¿no? Calentando en la fe, en la caridad, en la esperanza, en la humildad, en el deseo de conformarse a la misión de Cristo, calentando al colegio de los apóstoles. Cuando llega el Espíritu Santo, ella no pierde esta misión. Donde está ella se caldea verdaderamente. La fe, la esperanza cierta, ¿no? Ella
ha creído como Abraham contra toda esperanza. Incluso el Papa hablará un poquito más adelante de su misión en la cruz, ¿no? Pero digamos que ha pasado ya una prueba que a ninguno de nosotros se nos va a pedir pasar, y la ha superado. Es decir, su fe ha sido probada y ha sido acendrada, es de un valor, de una calidad, ¿no? De una resistencia que ya no la puede tumbar nada. Entonces, ese es como un fuego que continúa sosteniendo a la Iglesia. Por esto, como dice el Papa, nosotros la miramos y no podemos no sentir esta veneración. Sientes su grandeza, no su grandeza, pues bueno, pues como los grandes de la tierra, ¿no? que necesitan un poquito de aparato y de boato para mostrar que son más elevados y más tal. No, es una grandeza interior. Es que es una mujer, es un ser humano como en toda su plenitud. Y uno siente veneración hacia ella, como digo, por su gran piedad, por su gran amor, porque ha sido hallada, preparada, dispuesta por Dios para la encarnación y para estar en el comienzo de la Iglesia, y con profunda piedad, porque experimenta en ella esa maternidad que Cristo mismo le ha concedido y le ha ido también haciendo crecer y moldear, como veíamos en otros capítulos, ¿no? Cómo la ha ido ampliando esa maternidad física y familiar que tuvo hacia Jesucristo, en una maternidad mucho más espiritual, mucho más universal, hasta confiarla a todos los hombres. María es madre de todos los hombres, madre de la Iglesia y de todos los hombres. Y esta misión de María, que es maternal, pues cuántas veces la hemos experimentado, y así se siente en aquellos centros, por ejemplo, de peregrinación, donde vamos a encontrarnos con María. El Papa menciona, por ejemplo, Palestina, el santuario de la Encarnación, ahí en Nazaret, santuarios en Roma, santuarios en cada ciudad, en cada pueblo, grandes santuarios nacionales, donde la gente va allí precisamente para acogerse, por así decirlo, a este corazón de María, para sentir su aliento, para recibir la esperanza que ella tiene, para no perder la esperanza, para recibir su gracia, para recibir su amor. Es como un foco perenne. ¿Y por qué este foco perenne? ¿Es que es simplemente para alentar puntual e individualmente a cada uno de nosotros? Pues no, dice el Papa, es porque la Iglesia, dentro de este plan de salvación, está configurando la humanidad, en la humanidad el reino de Dios, ¿no? Que al final de la historia hará que todo sea recapitulado en Cristo. Esto es el reino de Dios, ¿no? Que empieza, como dice Jesús, con una semilla muy pequeña y que luego va creciendo y da un árbol muy grande donde se pueden venir a refugiar los pájaros. Es una cosa que puede sostener a otros seres. Pues María va alentando. María es una grandísima colaboradora. Lo que hizo Jesucristo fue una gran explosión, por así decirlo, una gran fuerza, una explosión no en el sentido destructor, ¿no? sino de una liberación, de una gran potencia en el Espíritu Santo que hará que el reino de Dios vuelva a devolver la tierra, la humanidad, a las manos del Padre, ¿no? Que el pecado había arrebatado, aunque sigue perteneciendo a Dios, pero Jesucristo llama al diablo el príncipe de este mundo, ¿no? Aquel que se ha usurpado el gobierno, que no es de él. También dice, cuando se levante el amo de la casa, cerrará la puerta, o sea, la última palabra pertenece a Dios. Y María precisamente guía a la historia, guía a nuestra Iglesia y guía nuestra vida hacia esa realización escatológica del reino de Dios. Por eso la vemos también en el Apocalipsis. Acojámonos a María, vamos a María para que ella abra en nosotros, como dice el Papa, ese espacio interior, ¿no? Esa apertura que ella tuvo para que podamos recibir también nosotros el amor de Dios, la elección de Dios y también nuestra propia aportación a esta historia de la salvación, a esta extensión del reino de Dios en la que cada uno somos importantes, necesarios y a veces hasta imprescindibles. Así que vamos a contemplar a María y a aprender de ella
la obra que Dios realiza en los hombres. Pues nos vemos en el próximo capítulo.